Era la mañana del 26 de diciembre de 1996, en Boulder, Colorado. Las calles estaban silenciosas, todavía adornadas con luces navideñas, mientras las familias dormían después de la cena y los regalos del día anterior. En la mansión de piedra de la familia Ramsey, una de las más elegantes del vecindario, Patsy Ramsey descendía las escaleras principales poco después de las 5:30 de la madrugada. Vestía aún la bata que había usado la noche anterior y esperaba preparar el desayuno. Lo que encontró en el suelo de los escalones cambió para siempre la historia de su vida y la de todo un país. Una carta de varias páginas, escrita a mano con frases torpes y elaboradas al mismo tiempo. Era una nota de rescate. El texto aseguraba que la hija menor de la familia, John Bennett, de 6 años, había sido secuestrada. Los supuestos responsables exigían $118,000 para liberarla. La cantidad era extraña, específica y coincidía exactamente con el bono navideño que John Ramsey, el padre de la niña y exitoso empresario tecnológico, había recibido ese mismo año. La carta, de más de 2 páginas y media, no parecía la típica nota breve de un secuestro improvisado. Contenía advertencias, amenazas y frases casi cinematográficas, como si el autor hubiera querido escribir un guión de terror más que un simple mensaje criminal. Patsy, aterrorizada, no siguió las instrucciones. En lugar de esperar, llamó de inmediato al 911. La grabación de esa llamada sería analizada durante décadas, usada por algunos para acusarla y por otros para defenderla. En la voz de Patsy hay un tono nervioso, suplicante, al borde del colapso. Dice que su hija ha sido secuestrada y que ha encontrado una carta en las escaleras. Los investigadores que escucharon esa llamada años más tarde señalaron detalles, ruidos de fondo, posibles voces adicionales, frases inconclusas. Cada segundo se convirtió en objeto de sospecha. Pocos minutos después, la policía de Boulder llegó a la casa. Los agentes no estaban acostumbrados a crímenes violentos. Boulder era un lugar tranquilo, una ciudad universitaria, un refugio para familias acomodadas que buscaban seguridad y prestigio. La mansión de los Ramsey era un símbolo de éxito. John Ramsey era millonario gracias a su empresa de software, y Patsy, ex reina de belleza, era conocida en la comunidad como una mujer elegante, devota y carismática. John Bennett y su hermano mayor Burke parecían llevar la vida perfecta. Nadie podía imaginar lo que estaba por suceder. La llegada de la policía no trajo calma, sino confusión. En cuestión de minutos, además de los agentes, la casa se llenó de amigos, vecinos y familiares que acudieron tras la llamada de Patsy. Esa mezcla fue letal para la investigación. La escena del crimen quedó contaminada. Se tocaron puertas, se movieron objetos, se recorrieron pasillos. Los investigadores novatos de Boulder no lograron establecer un perímetro claro ni preservar las pruebas. La mañana avanzaba lentamente. Los agentes esperaban alguna llamada de los supuestos secuestradores, pero nunca llegó. La nota pedía que no se contactara a la policía, pero esa instrucción ya había sido violada. A pesar de ello, nadie llamó a la familia. El silencio era extraño, inquietante, y hacía que las horas fueran insoportables. Fue entonces cuando uno de los oficiales sugirió a John Ramsey que revisara de nuevo toda la casa. John descendió al sótano, acompañado por un amigo de la familia. En una pequeña habitación tras una puerta cerrada, encontró a su hija. El hallazgo fue macabro. John Bennett yacía sin vida, envuelta en una manta blanca. Tenía cinta adhesiva en la boca y un cordón improvisado alrededor del cuello. También presentaba una fractura en el cráneo causada por un golpe severo. John tomó el cuerpo en brazos y lo llevó al piso superior. Lo hizo por desesperación, por instinto, por amor de padre. Pero al hacerlo contaminó aún más la escena. Cuando los paramédicos llegaron, ya no había nada que hacer. La niña estaba muerta. Lo que había comenzado como un secuestro se había revelado como un asesinato cometido dentro de la propia casa. La autopsia confirmó los horrores. John Bennett había muerto por estrangulamiento, pero también presentaba un fuerte traumatismo craneal. Se encontraron indicios que algunos interpretaron como posibles abusos, aunque nunca se estableció con certeza. El arma usada para estrangularla había sido construida con un cordón y el mango roto de un pincel encontrado en la casa. Todo parecía indicar que quien cometió el crimen había improvisado con objetos del lugar. La investigación se convirtió en un caos. La policía de Boulder estaba superada. La presión mediática comenzó de inmediato. Una niña pequeña, rica, hermosa, reina de concursos de belleza,
asesinada en su propia casa, era la tormenta perfecta para los medios. En cuestión de horas, el rostro de John Bennett estaba en todos los noticieros del país. CNN transmitía en vivo desde Boulder. Los tabloides explotaban las fotos de la niña maquillada y vestida con trajes llamativos en pasarelas. El contraste entre la inocencia infantil y la sexualización de esos concursos generó debate nacional. La opinión pública se dividió rápidamente. Algunos creían que la familia era víctima de un ataque externo, un intruso que había entrado por el sótano y matado a la niña. Otros estaban convencidos de que los padres escondían algo. La nota de rescate era demasiado larga, demasiado elaborada, y había sido escrita con bolígrafo y papel de la casa. Eso significaba que el autor había estado dentro el tiempo suficiente para redactarla. ¿Qué secuestrador se arriesgaría a eso? Las teorías contra la familia se multiplicaban. Una de las más populares era que Patsy, la madre, había perdido la paciencia con su hija, quizá durante una discusión porque John Bennett mojaba la cama, y que un arranque de ira había terminado con un golpe fatal. Después, desesperada, habría intentado encubrir el crimen con la nota de rescate. Otros señalaban a Burke, el hermano de 9 años, insinuando que una pelea infantil se había salido de control y que los padres decidieron protegerlo a toda costa. Pero también estaba la teoría del intruso. Una ventana rota en el sótano parecía ser la entrada perfecta. Algunos investigadores privados contratados por los Ramsey insistieron en que había rastros de alguien externo. Sin embargo, la evidencia era débil, las huellas eran confusas y la escena había sido alterada tantas veces que era imposible reconstruirla con claridad. Mientras tanto, los Ramsey enfrentaban un escrutinio implacable. En entrevistas televisivas parecían demasiado fríos para algunos, demasiado conscientes de su imagen. La opinión pública los condenaba. El país entero los miraba como sospechosos. En 1998, un jurado investigador recomendó acusarlos por negligencia y posible encubrimiento. Pero el fiscal del distrito se negó, argumentando falta de pruebas sólidas. La frustración fue enorme. La gente quería respuestas, pero la justicia no podía darlas. El caso no solo era un crimen, era un fenómeno cultural. Los concursos de belleza infantil se convirtieron en blanco de críticas. Se acusó a los medios de explotar la imagen de una niña muerta. Se escribieron libros, se produjeron documentales, se grabaron especiales de televisión. John Bennett era ya un símbolo, una figura trágica que encarnaba la inocencia corrompida por el crimen y los medios. Años después, en 2006, un hombre llamado John Mark Karr confesó haber matado a la niña. Fue arrestado en Tailandia y trasladado a Estados Unidos. El mundo entero creyó por un instante que el misterio se resolvía. Pero pronto se descubrió que su ADN no coincidía. Karr era un impostor obsesionado con el caso. Su confesión fue un fraude. En 2008, los avances en tecnología de ADN dieron un giro inesperado. Se determinó que el material genético encontrado en la ropa interior de la niña pertenecía a un hombre desconocido y no coincidía con ninguno de los miembros de la familia. Eso exoneró oficialmente a los Ramsey. Pero al mismo tiempo, dejó abierta la herida. Si no fueron ellos, ¿quién lo hizo? El paso de las décadas no apagó el misterio. Patsy Ramsey murió en 2006, víctima de cáncer, sin haber podido limpiar completamente su nombre. John continuó defendiendo a su familia, dando entrevistas y escribiendo libros. Burke creció bajo la sombra del caso, señalado por millones como posible culpable. En 2016, apareció en una entrevista televisiva ya adulto. Su sonrisa nerviosa durante la charla fue interpretada como prueba de culpa por algunos y como simple incomodidad por otros. Hasta hoy, el asesinato de John Bennett Ramsey sigue sin resolverse. Las autoridades mantienen el caso abierto. Los avances en ADN y técnicas modernas podrían algún día dar un nombre al asesino, pero por ahora, lo único que queda son teorías, sospechas y la sombra de una niña cuya vida terminó demasiado pronto. La historia de John Bennett no es solo un crimen. Es una radiografía de los fallos del sistema judicial, del poder devastador de los medios y de cómo la inocencia puede ser destruida por la obsesión colectiva. Era una niña que sonreía en los escenarios, rodeada de coronas y luces, pero murió en la oscuridad de un sótano. Su rostro angelical quedó grabado para siempre como el símbolo de un misterio que resiste al paso del tiempo. ¿Quién mató a John Bennett Ramsey? Es la pregunta que aún hoy
más de 25 años después, sigue sin respuesta. Y quizá nunca la tenga.